Hola, ¿cómo estás? Por acá, Lenin Mesa, y en este video vas a aprender a plantearte objetivos que sean tan motivadores que no haya posibilidad de que no los logres. Y es que muchas veces sabemos de acá poner objetivos, plantearnos objetivos, aprendimos, no sé, la matriz SMART, pero no los logramos. Y es porque hay una trampa, una pillería que muy pocas veces la gente la enseña y no es porque no lo quieran, o sea, no es porque lo quieran esconder, sino que es porque no lo saben. Entonces, vamos a comenzar de lleno, rápidamente. Pero antes de comenzar, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas a este canal y que compartas esta información con aquellas personas que tú crees que le puedan servir. Así que, sin más que agregar, comenzamos. Muy bien, para plantearnos objetivos, entonces, vamos a tener que ver algunos conceptos. Te pido paciencia porque vamos a ver uno o dos conceptos que son súper importantes para que esto de verdad resulte y que de verdad puedas completar tus objetivos. Y tiene que ver, número uno, con un término que es súper importante, aunque más que un término, tiene que ver con algo tan importante y tan necesario como el lenguaje. Lenguaje. Me salió media rara esa L. Lenguaje. Bien, ¿y a qué me refiero con esto del lenguaje? Siempre se dice que el lenguaje crea realidad, y la verdad es que no es algo inocente. Realmente el lenguaje crea realidad. Por eso es importante aprender a manejarlo. Por ejemplo, hay al menos 3 verbos que se confunden. El verbo intentar, el verbo tratar y el verbo lograr. Cuando tú intentas algo, ¿qué es lo que pasa? Te quedas pegado en el intentar. Y es un ciclo, es un ciclo cerrado, es un loop donde tú sigues intentando y no lo logras. ¿Por qué? Porque lograr es otra cosa, es otro verbo. El otro verbo que se confunde es el verbo tratar. Cuando tú tratas, simplemente te quedas pegado en ese loop, en ese círculo vicioso de tratar, no de lograr. Por eso cuando definimos algún objetivo o pienses en tu objetivo, no tienes que pensar en tratar ni en intentar, sino que en lograr. Entonces, esa es la primera salvedad que hay que tener respecto de esto. Otra cosa bien importante con esto tiene que ver con el tema 2, de la coherencia mental. Coherencia. ¿Qué es esto de la coherencia? Aquí está. Pensémoslo así. Imagina que tú tienes tu mente, ¿cierto? Ay, perdón, no estaba mostrando. Ahí sí. La coherencia. ¿Qué es esto de la coherencia? Pensemos que tú tienes tu mente. La mente no es lo mismo que el cerebro, ojo, pero solamente para el ejemplo vamos a pensar que este es tu cerebrito, pero que en realidad es tu mente. Tú declaras un estado deseado, es decir, lo que quieres lograr. Pero tu mente ve la realidad, es decir, lo que hoy día quieres lograr. Cuando la mente ve lo que tú quieres lograr, y si tú lo repites con tanta fuerza, que tú lo visualizas, que tú lo ves, tu mente se da cuenta que ese estado deseado es distinto a la realidad. Por tanto, lo que va a hacer naturalmente es que va a ponerse en acción para que todo lo que tú te estás imaginando sea coherente con tu realidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y aquí es un tema bien interesante porque aquí entramos a trabajar, por ejemplo, con los conceptos de con los conceptos de mente inconsciente y subconsciente. La mente subconsciente es capaz de procesar, mira, 11 millones de datos por segundo. 11 millones de datos por segundo. Tu mente consciente solamente es capaz de procesar 50 datos por segundo. En este momento, tu mente inconsciente, es decir, tú, pero de forma inconsciente, está procesando lo que yo te estoy diciendo, los olores alrededor, las imágenes que estás viendo, tu propio peso sobre la silla, el contacto de tu piel, no sé, con tu ropa, etc. Y son 11 millones de datos por segundo. Pero ¿qué es lo que hace tu mente inconsciente? No te muestra todo eso. Solamente de esos 11 millones de datos por segundo te empieza a mostrar solamente 50 por segundo, que son los que tú accedes de forma consciente y en lo que tú estás viendo. ¿Qué pasa cuando hacemos esto de la coherencia? Cuando tu mente dice, esta persona quiere algo y lo está viviendo, pareciera que lo estuviera viviendo, pero no lo está viviendo, tu mente se pone en acción y te empieza a mostrar todas las posibilidades que tú tienes para llegar a cerrar esa brecha entre el estado deseado y la realidad, porque si no te vuelves loco. Algunos le llaman también subconsciente creativo a esto, ¿ya? Después voy a hablar de todas estas temáticas del lenguaje y etcétera. Pero quiero que tengas claro que la mente siempre va a ser coherente en lo que tú quieres y en lo que te va a mostrar o lo que vas a lograr. Entonces, primero, el lenguaje. Hay que cuidar cómo planteamos las cosas. No es en querer, no es en tratar, no es en intentar, es en lograr.
Segundo, entonces, tu mente va a ser coherente, porque si tú dices que vas a lograr, o sea, que quieres lograr algo, que lo estás viviendo, va a ponerse en marcha para que lo logres. Y ahora vamos a entrar a un punto también que es súper importante dentro de estos conceptos previos y que tiene que ver con las creencias. Porque esto también va a entrar en juego. Las creencias. Ahí está. Creencias. ¿Qué es esto de las creencias? Ahora está pasando por acá arriba, en alguna parte de acá, está pasando una tarjetita donde tú la pinchas y te va a llevar a una charla que di hace 2 semanas en un lugar muy bonito que se llama el Parque de la Ciencia. Y el Parque de la Ciencia, lo que estuvimos trabajando ahí es cómo mediante las emociones te puede ayudar a lograr objetivos. Y uno de los temas que creo que fue el tema 2, hablamos un poquito más extenso sobre las creencias. Pero en el fondo las creencias son una idea pegada con una sensación de seguridad. Y dependiendo del nivel de seguridad, puede ser una opinión, una creencia o una convicción. Si yo hoy día mecánicamente te pegara a ti la idea de que mañana va a llover y le pegara la sensación de seguridad en tu mente, tú estarías con la idea de que mañana va a llover y se va a convertir en una creencia y probablemente vas a salir vestida o vestido o preparado o preparada para la lluvia. ¿Por qué? Porque es una idea. Las creencias son eso, son ideas que están muy pegadas a una sensación de seguridad o de certeza. Cuando tú te planteas un objetivo y quieres lograrlo de forma inconsciente, no consciente, de forma inconsciente van a estar corriendo muchas ideas y dentro de esto son las creencias. De hecho, Ortega y Gasset dice algo así como: las ideas las tenemos, en las creencias estamos, porque nosotros no sabemos qué son creencias, son realidades para nosotros. Entonces, ¿por qué te cuento esto? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque van a haber creencias que están, la vamos a poner acá, creencias que tienen que ver con las posibilidades y las creencias que tienen que ver con el yo. Las posibilidades tienen que ver con qué tanto crees tú que ese objetivo que tú te pusiste realmente es posible. Y la valoración que tú le des para que sea o no posible es una creencia. Porque muchas veces hay gente que cree que eso que tú quieres es posible y lo logra. Pero hay gente que cree que eso no es posible y no lo logra. Porque como dice el dicho, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos siempre tienes razón. Entonces las creencias de posibilidad van a empezar a jugar en tu cabeza. Pero también las creencias del yo. Es decir, ¿eso es posible para ti? ¿Es posible para mí? Pero otras cosas también. Si yo necesito hacer algo, va a entrar la creencia de yo soy capaz de hacer eso. Todo ese tipo de creencias van a estar jugando detrás de ti a la hora de plantear un objetivo. Entonces, ya tenemos estas cosas que es importante de tener a la vista a la hora de generar un objetivo. Y ahora te voy a dar la estructura, cómo se plantea un objetivo. Pon atención, saca papel y lápiz y vamos a hacerlo porque aquí viene la magia. Mira acá. Punto 4 entonces. Acá. Punto 4. La estructura. Aquí está la estructura. Estructura. Y aquí vamos a ver algunas cosas bien importantes. Porque, por ejemplo, dentro de la estructura van a ver, por ejemplo, primero, el objetivo siempre tiene que estar redactado en presente. Presente. ¿Por qué tiene que estar redactado en presente y qué significa que esté redactado en presente? Cuando yo digo, voy a lograr de aquí a diciembre 1 millón de pesos, por darte un ejemplo, mi mente se va a relajar y tú también te vas a relajar. Tienes hasta diciembre para relajarte. Entonces los últimos días seguramente vas a ponerte en acción. Aquí entra una ley que se llama la ley de Parkinson. La ley, no es la enfermedad, la ley de Parkinson. La ley de Parkinson nos va a decir que tendemos a gastar todos los recursos necesarios para hacer algo. O sea, los recursos que tenemos a la mano para hacer algo. Si tienes una semana para hacer un trabajo, te vas a demorar la semana. Si tienes un día, te vas a demorar en un día. Si tienes un año, te vas a demorar en un año. Entonces, si tú dices, de aquí a diciembre o hacia el futuro, tu mente siempre va a estar pensando que lo vas a hacer en el futuro y te vas a consumir todo el tiempo. Y la realidad es que para hacer cosas, para lograr objetivos, muchas veces necesitamos hacer hartas cosas. Entonces, ¿cómo obligamos a que nuestra mente se ponga en acción y que tú también te pongas en acción? Redactándolo en presente. Además que aquí va a pasar otra cosa bien interesante y que tiene que ver con el punto 2 de la coherencia. Cuando tú lo redactas en presente, es decir,
hoy es 30 de diciembre y logré 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ¿qué hace tu mente? Al darse cuenta que en realidad, cuando tú lo planteas como un hoy, logré ese 1.000.000 de pesos, tu mente va a decir, oye, espérate, no está siendo coherente lo que él me está diciendo con la realidad. Yo veo que la realidad no lo tiene, pero él me está diciendo que lo tiene. ¿Qué va a pasar? Tu mente se va a poner a trabajar, a buscar de estos 11 millones de datos por segundo y te va a mostrar solamente las posibilidades de lograr eso. ¿Para qué? Para que tú te muevas y lo logres y cierres esta diferencia entre el estado deseado y la realidad, para que se convierta en una realidad. Por tanto, siempre se redacta en presente, nunca en futuro. Si lo dejas en futuro, te vas a consumir todo el tiempo hasta lograrlo. Y otra cosa, no lo tienes que redactar como intentar, como un querer, como tratar, sino que es lo logré, tengo, etc. Entonces, tenemos parte 1, la estructura. O sea, el presente, perdón. En la parte 2, algo bien importante, y es que, si bien es cierto, lo tengo que redactar en presente, tú conscientemente tienes que tener una fecha. Una fecha para realizar esto. ¿Qué significa esto de tener una fecha? Cuando tú te planteas con una fecha específica, tú sabes que tienes esa fecha última para lograrlo. Entonces te vas a mover. Tu mente inconsciente se va a mover porque dice, tiene que lograrlo y no lo ha logrado en el ahora. Pero tú conscientemente sabes cuándo es el plazo que te diste para lograrlo. Entonces tiene que redactarlo en presente efectivamente, pero ponerte una fecha real para poder hacerlo. Y muy parecido con este tema tiene que ver con el punto siguiente, que es que el objetivo tiene que ser muy específico o concreto. Le vamos a poner concreto. No es quiero juntar dinero de aquí al 30 de diciembre. Quiero juntar 1.000.000 de pesos, por ejemplo. O quiero juntar 10 millones de pesos. O no es quiero tener un auto, sino que es hoy es 29 de diciembre y tengo un Jeep Wrangler verde 2.0. Eso hace que tu mente tenga dirección. Recuerda, tu mente va a estar trabajando, procesando esta cantidad de datos por segundo. Igual, lo que necesitamos es que lo que procese y lo que nos muestre sean las cosas que nos sirvan. Entonces tenemos que darle la dirección. ¿Es esta la fecha? ¿Es esto lo que logré? Y es esto lo que quiero. Tu mente se va a poner a trabajar y tú también te vas a acordar. Y esta parte que para mí es el secreto de todo esto, porque esto no lo había visto en ninguna parte. Para mí yo creo que lo vamos a resaltar mucho porque de verdad que es lo que va a diferenciar de lograrlo o no lograrlo. Tiene que ver con el propósito. Propósito. ¿Qué es esto del propósito? Piénsalo de la siguiente forma. Imagina que tienes que conseguir 3 millones de pesos en una semana. A lo mejor dices, lo voy a lograr y al final no te va a molestar mucho si no lo logras. No te vas, como se dice en Chile, no te va a surgir de verdad. Pero ¿qué pasa si te dicen, tu mamá va a morir? Necesitas conseguir 2 millones de pesos en 3 días. ¿Sabes lo que va a pasar? Te vas a poner a mover cielo, aire, mar y tierra para lograr lo que quieres lograr, porque hay un propósito potente detrás. Está la vida de tu madre, o de tu hija, o de tu hermana. ¿Por qué? Porque hay un propósito fuerte. Aquí es donde se cae la mayoría de las personas a la hora de plantearse objetivos, porque no le ponen un propósito claro. Por ejemplo, la matriz SMART, que es muy buena, pero racionalmente no tiene este sentido de urgencia, de movilización, este propósito que hay detrás. Por eso tienes que ponerte un propósito súper fuerte a la hora de redactar objetivos. Entonces, revisemos hasta aquí porque necesito que, antes de mostrarte cómo sería, necesito que lo veamos así. Cuidar el lenguaje. No es quiero, no es voy a tratar, no es voy a intentar, no es me gustaría. Es voy a lograr, es tengo, es lo logré, es etc. La coherencia. Tu mente, cuando ve que tú te pusiste un objetivo, que lo lograste, pero en la realidad no es así, tu mente se va a poner a trabajar para que lo logres. Las creencias. Van a entrar rápidamente las creencias ahí, a trabajar, y tienes que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, tenlo en cuenta ahí, porque son las creencias que tienen que ver con las posibilidades y las creencias sobre ti mismo o ti misma. Después conocemos la estructura. Está en presente, tiene que tener una fecha, tiene que ser en concreto. Y aquí es algo súper interesante, porque cuando el propósito es fuerte, cuando tienes un propósito muy fuerte, esto
va a desafiar esto de acá, a las creencias sobre posibilidades y sobre el yo. Si tú crees que sí lo puedes hacer y tienes un propósito fuerte, se va a reforzar la creencia sobre posibilidad, porque dice sí lo puede hacer, y sobre ti, es decir, sí lo puedo hacer. Las creencias sobre posibilidades, perdón, que esto se puede hacer, y las creencias sobre el yo, que yo sí lo puedo hacer. Pero si tus creencias son negativas, es decir, limitantes, cuando el propósito es fuerte, va a tender a desafiar a esto. Porque dice: necesito lograr 1 millón de pesos para salvar a mi madre. Nunca lo he hecho, no creo que seas capaz, pero si el propósito es fuerte, vas a hacerlo igual y va a desafiar las creencias. Y aquí, insisto, es la clave para que esto resulte. Ponerte un objetivo con un propósito. Ahora, ¿cómo quedaría un objetivo redactado con esta fórmula? Mira acá. Para eso lo vamos a escribir con letra más bonita, porque si no lo vas a entender. Entonces, puedes decir algo así como... A ver, dame un segundo, déjame correr esto acá para poder escribir. Sería algo como lo que sigue. A ver. Dice, hoy... Esto es solamente el ejemplo. Hoy es 29 de febrero de 2026 y logré juntar 1 millón de pesos para salvar a mi madre del cáncer, por ejemplo. Del cáncer. Si te fijas, este objetivo que está redactado de esta forma va a tener hartos impactos en tu mente. Léelo así. Hoy es 29 de febrero de 2026 y logré juntar 1 millón de pesos para salvar a mi madre del cáncer. El propósito está súper bien definido y es súper potente. Lograr salvar a mi madre del cáncer, por ejemplo. Pero lo tengo redactado siguiendo lo que dije anterior. Primero, no es quiero conseguir el 29 de febrero 1 millón de pesos. No. Hoy es 29 de febrero, está cumpliendo con un lenguaje positivo, está redactado en presente, tiene una fecha específica, es súper concreto y tiene un propósito. Ahora, este tipo de objetivos redactados de esta forma tienen algo súper importante, que cuando están bien redactados te deben generar sentido de urgencia. Y eso es lo que buscamos. Que no sea que solamente tú redactaste el objetivo y lo dejaste botado y no hizo nada. Este tipo de objetivos tú lo tienes que poner en un lugar donde tú lo veas de forma seguida, constante, cosa que cuando tú lo veas, tu mente diga, oye, es 29, pero no tengo eso, tengo que ponerme a trabajar en ello, tengo que movilizarme. Entonces, la recomendación es, hazte 2 o 3 de estos objetivos, quizás uno trimestral, quizás uno anual, no sé, ahí divídelo tú, pero ponlo en lugares que cuando tú lo leas te sientas incómodo, no solamente porque es un objetivo grande, sino que te genere la sensación de urgencia. Tengo que lograrlo. Aquí la clave es el propósito y que estén bien definidos. Así que ya lo sabes. Si crees que esto te sirvió, ahí sí, si crees que esto te sirvió, y yo creo que te va a servir, lo que pasa es que tienes que ponerlo en práctica y aplicarlo. Te invito a que lo compartas con las personas que tú crees que le pueda servir, que le des clic a la campanita y te suscribas al canal. Y si quieres aprender más de este tipo de cosas, de estas trampas quizás mentales para hacer que nuestra mente se ponga a trabajar a favor de nosotros, aprender a redactar objetivos de forma correcta, aprender sobre el lenguaje transformacional o limitante, aprender sobre las creencias limitantes también, o las creencias motivadoras o empoderadoras, te invito, acá abajo en la descripción te voy a dejar un link a un programa muy interesante que tenemos donde trabajamos todo este tipo de temáticas, no solamente desde lo teórico, sino que más bien desde el entrenamiento práctico. Te estamos apoyando, estamos trabajando, tenemos coordinación por WhatsApp, apoyo, clases grupales, videos grabados, todo un mundo bien interesante. Así que eso, te hablo Lenin Mesa y espero que te haya gustado, porque de verdad que veo mucha gente que se pone objetivos y al final nunca las logras. ¿Por qué? Porque estaba mal redactado, porque no lo dejaron a la vista, lo que sea. Yo sé que esto te va a ayudar, así que de verdad te pido, hazlo, aplícalo y vas a ver cómo lo vas logrando las cosas que son importantes para tu vida. Eso es.
un video de 19 minutos no estuvo tan largo. Así que eso es. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.